Habló Jerome Powell y acabó con el rally de Navidad, al menos por ahora. Las previsiones de menores recortes de tasas de interés el año que viene, 2025, fueron suficientes para arrasar con los mercados. Cayeron las acciones, cayeron los bonos, cayeron las criptomonedas, cayeron todos los activos, menos el dólar, que se fortaleció y llegó a sus niveles más altos del último año. El superdólar está vivo y fortaleciéndose ante las perspectivas de tasas de interés más altas por mayor tiempo. Amigo, pasaron muchas cosas a esta hora, miércoles 18 de diciembre, 8 p.m. Vamos a comenzar este resumen. Ya están abiertas las bolsas asiáticas. La sesión del jueves ya abrió en Asia, están cayendo las bolsas en Asia. Es de esperar que mañana haya un día rojo en los mercados internacionales, a pesar de que recordemos, hoy, después del discurso de Powell, es la primera reacción, la reacción automática, la reacción de los especuladores, de los traders. Mañana veremos la reacción de los inversionistas, una reacción más reposada, y sabremos mañana cuál es la verdadera reacción del mercado frente a los anuncios de hoy. Así es que no nos precipitemos, vamos a comenzar acá. Dice el país, Powell enfría el rally de Navidad, Wall Street se tiñe de rojo y las rentabilidades, es decir, el rendimiento de la deuda, es decir, de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos repuntan, cayeron los bonos, cayeron de precio, subieron sus rendimientos, el dólar prolonga el rally y se acerca a la paridad con el euro. La Reserva Federal baja los tipos por tercera vez consecutiva, eso ya se esperaba, y prevé ralentizar los recortes en el 2025. Esto fue lo que generó grandes consecuencias hoy en los mercados financieros. La Reserva Federal corta las tasas de interés, pero hace un pronóstico que golpea a las acciones y manda el dólar a volar, a saltar. Y el S&P 500 ve su peor Fed Day, el peor día de anuncios de la Reserva Federal, de anuncio de tasas de interés, rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, lo que llaman el día de la Fed, es el peor día de la Fed desde el año 2001, justo cuando estábamos en plena crisis del COVID. Y dice aquí que el Dow Jones cae un 2,6%, más de 1.100 puntos tras las malas perspectivas de la Fed. Se refiere a las perspectivas de menores recortes de tasas el año que viene, caídas superiores al 3% en Wall Street. El Dow Jones extiende su peor racha en medio siglo. Recordemos que ayer les conté una cosa muy rara que está pasando, que es que a pesar de que el mercado ha estado subiendo, el Dow Jones ayer llegó a 9, si mal no recuerdo, sesiones consecutivas cayendo, una cosa que no se veía desde hace más de 40 años y pues hoy una vez más alarga esa seguidilla. Es una cosa muy extraña y hay caídas superiores al 3%. Lo veíamos, el fin de las bajadas de tipos en 2025 borra el efecto Trump en la bolsa, es decir, lo que se había ganado desde la elección de Donald Trump, pues se evaporó a raíz de esta caída de hoy. Y Wall Street cae con fuerza tras la bajada de las tasas de la Fed y por sus perspectivas para el 2025. Como vemos, esta es la gran noticia, no es el anuncio de la recorte de las tasas de hoy porque estaba absolutamente descontado por los mercados, no hubo sorpresa, la sorpresa estuvo aquí. La Fed baja otros 25 puntos básicos los tipos y anticipa menores recortes, es lo que todas las agencias están reseñando. La Fed recorta otros 25 puntos básicos y alerta del repunte de la inflación por el efecto Trump. Y esto es clave, hay incertidumbre por la nueva administración. Donald Trump ha dicho muchas cosas que no sabemos si las va a implementar o no y de qué manera. Eso es lo que parece haber dicho entre líneas el presidente de la Reserva Federal. Ha hablado de tarifas, pero no sabemos si las tarifas van a ser de 10% o de 20%, si es a todos los países, a todos los productos, si es a China, no lo sabemos. Ha hablado de deportar migrantes, no sabemos cómo, cuándo, de qué manera ni cuántos. Una cosa es deportar a 100.000 personas, otra cosa es deportar a 1 millón de personas y el impacto que eso generará en la economía, los impuestos, las rebajas de impuestos, el tema fiscal, el déficit. Hay muchos temas que hay mucha incertidumbre y eso hace que la Reserva Federal hoy disminuye las tasas, rebaja las tasas, pero dice el año que viene todo depende de los datos y depende de de las políticas que vaya aplicando el nuevo gobierno. Dice aquí Joseph Brusuelas que dice que es apropiado que la Reserva Federal se tome un tiempo para medir el impacto de las políticas de Donald Trump, y ahí las menciona todas, las políticas de comercio, es decir, las tarifas,
el tema de las deportaciones. Bueno, en fin, ahí está una serie de elementos claves que hay que analizar. Y fíjense, ¿dónde está ese forecast, ese pronóstico de las tasas que derribó al mercado? Está aquí en el famoso dot plot, así lo llaman, el dot plot, el mapa, el cuadro, el gráfico de puntos, de punticos. Cada uno de esos puntos que ustedes ven en ese gráfico, que ya se los voy a explicar, está hecho por cada uno de los miembros del comité que decide las tasas de interés. Son 19 miembros, por eso ustedes ven 19 puntos allí en cada una de esas columnas. Eso es el pronóstico para los años, allí lo ven abajo los años, para el 2025, 2026, 2027 y para el largo plazo, lo que llamamos la tasa de interés terminal. Entonces, esos puntos los pusieron allí estos señores, que son los gobernadores de la Reserva Federal, son los que deciden la política monetaria de los Estados Unidos. Esos 19 señores que están ahí son los que colocaron estos 19 puntos cada vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, fíjense, primero se los voy a enseñar aquí. Ahí arriba dice, lo que ellos habían dicho en septiembre, el pasado mes de septiembre, cuando publicaron este cuadro por última vez, en septiembre, está en gris. Esos puntos grises que ustedes ven allí y la línea gris, los puntos grises son lo que ellos estaban pronosticando en septiembre. La línea gris es la media de lo que ellos pronosticaron en septiembre. Y lo verde es lo que ellos pronosticaron ahora, hoy, en este nuevo cuadro, y la línea verde es la media de lo que... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí se las voy a enseñar. Cuando ellos hicieron este cuadro en septiembre, pusieron estos punticos. Ustedes ven ahí que el que lo puso más alto dijo que las tasas de interés van a cerrar el 2025 en 4.10 más o menos, y el que apuntó más bajo dijo que iban a terminar en un nivel de 2.80 por ahí, 2.90. ¿Verdad? Eso fue ahora, esta vez, hoy, sacan este nuevo cuadro. Ustedes ven que en general esos punticos subieron. Subieron porque ahora están viendo unas tasas de interés para finales del 2025 más altas y están previendo menores recortes de tasas de interés. Entonces ahí ven que inclusive hay alguien que puso un punto allí más o menos en 4.4%. Hay alguien que está esperando que las tasas de interés el año que viene cierren en un nivel de 4.4, pero la media está alrededor de 3.90 como lo ven allí. Es decir, básicamente todo el drama que vivimos hoy es por esto. El pronóstico para el año que viene, la media, subió desde, ahí le puse la flecha, desde lo que decían los punticos grises de septiembre, que decían más o menos 3.3, 3.4, a esta nueva media, que es la que dicen los puntos verdes, que está casi en 4%. Eso fue suficiente para generar esta reacción en los mercados. Son más o menos dos recortes de tasa de interés que se evaporaron, que se perdieron, que recortaron, que ya no los están previendo. Y la reacción fue inmediata. Este es el S&P 500. Allí ven la caída, movimiento vertical descendente muy violento. Y este es el bono del tesoro a 10 años. También se cae el precio, se dispara el rendimiento. Aquí ven el rendimiento se disparó y además traspasó la barrera psicológica de los 4,5%. Había estado en 4,3, 4,4, rebasó el 4,5, 4,5% de rendimiento. Y otro que se disparó fue la volatilidad, el VIX, la medición de la volatilidad en el mercado se disparó. Esto es señal de miedo, esto es señal de nerviosismo en los mercados. Y bueno, por supuesto, los activos entre más riesgosos más cayeron. El Russell 2000, que es un poco más riesgoso que el S&P 500 o que el Nasdaq, porque estas son empresas medianas y pequeñas, son empresas más débiles, más susceptibles a los vaivenes de la economía, a las tasas de interés. Estas son empresas que, a diferencia de Meta, de Microsoft, de Google, que tienen más efectivo en el banco que deudas. Esto es al revés, las empresas pequeñas y medianas tienen más deuda que efectivo, se tienen que financiar, tienen que pagar intereses, las tasas de interés altas afectan más a las empresas pequeñas y medianas. El Russell 2000 cayó con mucha fuerza, como lo ven allí, más de 4%, porque los inversionistas se asustaron y hubo un viaje, un salto hacia la seguridad, lo que llaman un flight to safety. Buscaron activos seguros. ¿Y cuál es el activo seguro por excelencia? El dólar o los bonos del tesoro de corto plazo, que es lo mismo que decir dólares, ¿verdad? Ese es el activo por excelencia. Otro, fíjense, aquí tengo los bonos del tesoro hoy. ¿Qué pasó con los bonos del tesoro? Ahí está el cuadrito que siempre les muestro. Se dispararon los rendimientos. El bono a 10 años, que es el más importante para la bolsa, para el mercado, para los mercados financieros, se disparó 13 puntos básicos, casi 14 puntos básicos, y como les decía, se terminó encima de 4,5, terminó en 4.52, una subida muy fuerte. El bono a 2 años subió también 11, 12 puntos básicos, cerró en 4.36. Ahora fíjense, ustedes dirán, pero bueno,
Y hubo miedo en los mercados y los inversionistas quisieron vender todo, salir de todo, liquidar todo para comprar bonos del tesoro, porque los precios de los bonos del tesoro bajaron en vez de subir si había tanta demanda. No, no, efectivamente, los bonos del tesoro de corto plazo, que es donde se refugian los inversionistas cuando quieren protección, bonos del tesoro a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, incluso un año. Es decir, bonos cortos, porque si tú compras un bono largo a 10 años, a 20 años, a 30 años, sigue siendo un bono del tesoro, no tiene riesgo de default, te lo van a pagar, no hay riesgo de impago, pero como es un bono tan largo, es sensible a los vaivenes de las tasas de interés y de la economía. Entonces, cuando tú lo que quieres es un refugio para estacionar tu efectivo, tú te vas a bonos de corto plazo o un fondo mutual, un money market, que básicamente invierte en bonos del tesoro muy cortos. Ustedes ven que la demanda en los bonos cortos, un mes, 3 meses, 6 meses, fue alta. Los precios de esos bonos subieron y sus rendimientos cayeron. De hecho, ahí ven que está en rojo. Cayeron los rendimientos porque de la curva de bonos del tesoro, esos que son los corticos, es el cash, es el efectivo y es el que donde los inversionistas cuando tienen miedo van a comprar. El resto de los bonos, los más largos, cayeron y sus rendimientos subieron. Es decir, que hoy las tasas de interés reales de la economía a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años subieron. Esto es mala noticia para quienes tienen deudas, esto es mala noticia para quienes están esperando que las tasas hipotecarias caigan para poder comprar una vivienda. Hoy se dispararon las tasas en la economía y esto es porque hay la percepción no solamente de que la Reserva Federal va a mantener más altas las tasas de corto plazo. La Reserva Federal solamente fija una tasa, que es la tasa para fondos federales. Esa es la tasa overnight a la que se prestan los bancos entre ellos. No, no son estas tasas las fija el mercado. Pero del discurso de la Reserva Federal lo que se desprende es que vamos a un ambiente de mayor inflación, la inflación no está controlada, por eso tienen que ser más lentos en las bajadas de las tasas y si va a haber mayor inflación, entonces yo necesito que mis bonos de 5, 10 y 20 años me rindan más, me den una compensación mayor, porque si no, ¿por qué yo voy a amarrar mi dinero a un bono que me rinde 2 o 3% si la inflación va a ser 5 o 6%, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer esto muy largo, voy a dejarlo hasta aquí, pero aquí vemos cómo reaccionó el bono a 10 años. Este es el rendimiento del bono, este es el gráfico de un día. Ustedes ven que había estado tranquilos desde las 2 a.m., 2 de la madrugada, ya se está negociando. Primero se negocia en Tokio, después se negocia en Londres. Cuando abre Nueva York, se empieza a negociar en Nueva York. Todo el día desde las 2 de la mañana había estado muy tranquilo. Y a las 14 horas, 2 p.m., hora de Nueva York, ustedes ven ese salto y comienza un movimiento vertical ascendente muy fuerte. Y el rendimiento que estaba por debajo de 4.4 sube a más de 4.5 en un solo día, de hecho, en cuestión de una hora. Y este es el bono del tesoro a 2 años, que también igualmente estaba relativamente tranquilo todo el día y a las 2 p.m. se dispara su rendimiento. Y a veces la gente me dice, bueno, cuando ven este gráfico de los rendimientos no entienden bien cómo es que los bonos están bajando de precio, subiendo a veces. Es para graficárselos, para que lo puedan ver más fácil. Así como les mostré aquí los rendimientos de los bonos que subieron, les voy a mostrar el precio de los bonos que bajaron. Este es un ETF de bonos muy, muy, muy común, de bonos de largo plazo, de bonos ultra largos, que es muy sensible a las variaciones de las tasas de interés. Y este, que es el EDV, hemos hablado de él en otros videos, pues cayó con mucha fuerza. Aquí lo ven, este es el gráfico de un día, ahí lo ven a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 y a eso de las 2 de la tarde comienza la caída de este ETF de bonos, comienzan a caer de precio los bonos. Así como en estos gráficos ustedes ven una subida porque están subiendo los rendimientos, aquí ven una caída porque están cayendo los precios de lo mismo, de los bonos. Y este es el BND, tal vez el ETF más grande de bonos. Para el que quiere tener una exposición al mercado de bonos con un solo producto, puede comprar este ETF. Y ahí ven pues que tuvo una caída en el precio grande. Por cierto, esto podría ser, y esto no es consejo de inversión, cada caso es distinto, pero podría empezar a presentarse una oportunidad para quienes no tienen bonos puedan empezar a construir una posición de bonos en su portafolio porque han caído de precio, están más baratos, rinden un poco más, a lo mejor una pequeña posición. Esto, de nuevo, cada situación es distinta, es una decisión que tiene que tomar cada inversionista dependiendo de su perfil, de su objetivo de inversión. Para un inversionista joven que tiene 30, 40 años por delante no tiene mucho sentido tener muchos bonos en el portafolio, pero temporalmente puede servir. En fin, hay algunos inversionistas que ya están en otra etapa de su vida, que lo que quieren es preservar capital, tener una renta, donde los bonos pueden jugar un rol muy importante. Entonces, bueno, lo único que les estoy diciendo es que los bonos han caído de precio, lo cual hace que se pongan más atractivos. Pueden seguir cayendo, obviamente, no sabemos qué va a pasar en el corto plazo, nadie lo sabe, pero están cayendo y comprar bonos hoy los podrían comprar a mejor precio que en cualquier momento casi de los últimos años. Y Powell, el dólar se dispara luego de que la Fed señala menos recortes a futuro, ya se los dije, y las tasas de interés en dólares
van a estar más altas de lo que se preveía, entonces el dólar es más atractivo frente a cualquier otra moneda. Hoy el dólar se chupó a un montón de recursos, de activos y todas las monedas cayeron frente al dólar y es posible que mañana esa tendencia continúe. Aquí está el índice del dólar también, lo vemos como estaba por alrededor de 107 y a las 2 p.m. se dispara, termina sobre 108. Esto es el dólar contra una cesta de las principales monedas, está en su punto más alto del último año, el dólar. Y el Bitcoin, señores, el Bitcoin cayó 5% en la jornada. Esto es importante porque recuerden que el Bitcoin es un activo relativamente nuevo, todavía estamos entendiendo cómo es que se comporta. Hay gente que dice que es un activo seguro, que es como el oro digital, que la gente se refugia cuando tiene miedo allí, pero bueno, hoy se comportó como un activo de riesgo. El S&P 500 cayó 2 o 3%, el Russell, que es más riesgoso, cayó 4%, el Bitcoin cayó 5%. Entonces, es importante para irlo caracterizando, entender si el Bitcoin es una cosa que yo tengo mi dinero ahí el día de las chiquitas, de la crisis y del miedo, tengo ese dinero disponible, o si el Bitcoin se va a comportar como los activos de riesgo. Porque si es así, entonces no es igual tener Bitcoin que tener oro, o Bitcoin que tener efectivo, o bonos del tesoro corto. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Es cuestión de ir sabiendo cómo reacciona cada activo, y en especial el Bitcoin, que es más nuevo y lo conocemos menos. Cada situación. Además, la Fed descartó la posesión de Bitcoin según Powell. Cuando Powell estaba dando su rueda de prensa, un periodista le preguntó por esta idea del presidente entrante, Donald Trump, de hacer una reserva estratégica de Bitcoin. Él dijo, bueno, nosotros, la Reserva Federal, no podemos tener por ley, no podemos tener Bitcoin. De hecho, la Reserva Federal no puede tener nada más allá de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, aunque ha hecho excepciones, por ejemplo, en crisis muy grandes como la crisis del COVID, hizo una excepción para comprar también bonos corporativos y algunos otros activos financieros. Pero los bancos centrales no pueden generalmente comprar ningún otro activo y mucho menos activos de riesgo. Entonces Powell dijo, nosotros no tenemos esa potestad y tampoco la estamos pidiendo. No le estamos pidiendo al Congreso que modifique la ley y que nos dé esa atribución. Así es que, bueno, veamos ese mensaje, cómo le cae a Trump, que por cierto, como si fuera poco todo el desbarajuste que hubo hoy después de las 2 de la tarde con lo que pasó en los mercados, después del cierre del mercado sale esta noticia y es que resulta que, señores, a lo mejor ustedes no se acordaban que en los fondos que el gobierno tiene para funcionar en los Estados Unidos alcanzan hasta este viernes a la medianoche. Después del viernes a la medianoche no hay forma de pagar los gastos de funcionamiento del gobierno. Entonces el Congreso ha estado negociando una extensión, una ley para extender eso hasta marzo, es decir, patear el balón, correr la arruga y mandarla a marzo. Y bueno, después de muchas negociaciones, ustedes saben cómo son las cosas en Washington, hicieron una ley de 1.500 páginas donde hicieron acuerdos republicanos y demócratas. Y después que trajeron el proyecto de ley, Elon Musk puso un tweet, dijo esa ley no debe pasar, no la deben aprobar. Lo mismo dijo Trump. Trump dijo a mí no me gusta esa ley porque ahí metieron unas cosas que estaban pidiendo los republicanos y los demócratas tuvieron que hacer un acuerdo y poner unas cosas, quitar otras. Y los demócratas querían dinero para aumentar los sueldos de los congresistas, dinero para pagar a algunos empleados públicos, etcétera. Y parece que eso no le gustó a Trump, que ya mandó la orden a su gente decir no queremos esa ley. Así es que puede haber un tira y encoge en Washington en los próximos días. Esto no estaba en los planes, se suponía que esto se iba a resolver muy fácil, pero podríamos estar tan pronto como este fin de semana con una paralización técnica del gobierno por falta de extensión del presupuesto. Así es que, bueno, éramos muchos y parió la abuela, dice un dicho por ahí, ya teníamos bastantes preocupaciones hoy de 2 a 4 de la tarde y después que cerró el mercado vino esto. Aquí está la noticia. Trump le critica esta propuesta de ley bipartidista para gastos. Y es que, bueno, señores, va a haber un poco de acción en los próximos días. Y yo les decía en el video que les hice ayer que hay muchos países están entrando en crisis. Ayer les hablé de México, les hablé de Brasil, les hablé de Canadá, les hablé de Francia, les hablé de Alemania. Y sobre todo desde que ganó Trump se ha acelerado este proceso donde los inversionistas, los fondos, los manejadores de capital han estado desprendiéndose de sus activos y de sus monedas para irse al dólar, para ir a Wall Street, para invertir en las magníficas Seven, para meterse en inteligencia artificial, para comprar criptomonedas, especialmente Bitcoin. Y se ha ido chupando los Estados Unidos todo el aire. Los mercados financieros de Estados Unidos se han chupado el aire que hay en la habitación, se han chupado los recursos y eso está generando crisis o acelerando crisis que ya existían en otros países. Y bueno, hoy siguió esa tendencia que les decía ayer en el video, por ejemplo en México, aquí está este titular, peso mexicano se desploma, el dólar sube porque la Fed hará menos recortes de tasas, el peso mexicano se debilita tras recortes de tasas de la Fed. Lo que lo debilitó no fue el recorte de hoy, sino el anuncio de menos recortes para el año
que viene. Y aquí está Brasil. Brasil hoy en crisis, hay una crisis fiscal en pleno desarrollo, devaluación de la moneda, la bolsa cayó fuerte, pueden haber oportunidades de inversión, podría haber, no lo estoy asegurando, podría conseguirse algunas buenas empresas a precio de ganga, podría ser para aquellos de ustedes que siguen el mercado brasilero o los mercados emergentes. Esto es para gente que tenga alguna experiencia en esto, no es para que cualquiera de ustedes se aventure en esos mercados. Los mercados brasileños se desploman, pérdida de confianza en Lula ahuyenta a los inversionistas y este es el Bovespa, principal índice de la bolsa de Sao Paulo. Aquí lo ven, cayó un 3,15% y ustedes podrían decir, bueno, 3,15% no es tanto, claro, tiene varios días cayendo, ya la caída es superior al 20%, pero hoy solamente cayó 3,15%, pero esta caída de 3,15 es en moneda local, en reales brasileros. Como además hubo una devaluación, el real se devaluó hoy, la caída en términos de dólares fue mayor, fue la caída de la bolsa en reales más la caída del real versus el dólar. Para verlo, aquí les enseño, esto es un ETF, este es el ETF más común, más grande, para invertir en Brasil. Este, si vamos a decir, ustedes son un inversionista no brasilero, que no tiene reales y está en Sao Paulo, sino que está aquí fuera de Brasil y quiere invertir pues en la bolsa de Nueva York, usted puede comprar perfectamente este ETF, que es el más grande, repito, de Brasil, que hoy cayó un 6,67%. Cayó lo que cayó la bolsa en reales más lo que cayó el real por la devaluación, 6,67%. Este es un ETF que ha caído ya más de 20% en el último año. Podría, sigue cayendo y si Brasil no va a tener una crisis financiera de gigantescas proporciones y a quebrar, podría presentarse una oportunidad de inversión. Recuerden que Brasil no es Estados Unidos, los mercados emergentes y los países en vía de desarrollo no tienen la fortaleza institucional de los Estados Unidos o de los países desarrollados en Europa. Nuestros países son distintos, entonces cuando nos aventuramos a invertir ahí hay que hacerlo con ciertas salvaguardas, ¿ok? El ministro de Hacienda de Brasil dice que el real puede estar sufriendo un ataque especulativo. Bueno, esto es posible, puede ser, así son los mercados libres, ¿ok? Con los mercados abiertos, cuando hay libertad económica, pues los especuladores existen. Y los especuladores a veces hacen un rol casi sanitario en el mercado. Cuando a una empresa le va mal, los especuladores apuestan contra ella. Cuando los especuladores detectan que en una empresa hay un fraude y hay una cosa extraña, apuestan contra ella. Cuando igualmente pasa con los países, cuando un país está desordenado en sus cuentas fiscales, tiene un desequilibrio fiscal, tiene un déficit fiscal irresponsable, gastos irresponsables y no pone orden, como le está pasando en este momento a Francia y a otros países, pues a Brasil está pasando de manera muy fuerte. Lula no está sabiendo manejar esta crisis aparentemente y bueno, es normal que los especuladores traten de aprovechar esa situación. No hay remedio contra eso cuando hay mercados libres. La única cura es soluciones de fondo, cambios estructurales en la economía, en las leyes, en la política fiscal del país para sanear el presupuesto. Entonces, es posible que haya un ataque especulativo, pues de eso no se salva nadie. A veces los gobiernos latinoamericanos de muchos otros países, cuando dicen que hay un ataque especulativo, es el primer paso para después anunciar un control de cambio y decir, aquí ya más nadie puede cambiar sus reales por dólares. No estoy pronosticando que esto vaya a pasar en Brasil. Ojalá no ocurra, sería muy costoso para el país y para la economía y para la reputación brasilera. Los países libres, desarrollados, tienen tipos de cambios abiertos, flotantes, que los tipos de cambio los establece el mercado, los agentes económicos, incluyendo los especuladores, y no hacen corralitos financieros ni control de cambio como los que hay en Venezuela, como los que hubo en Argentina por mucho tiempo, ya no los hay con Milei, gracias a Dios, pero como ha habido en muchos países en vías de desarrollo. De nuevo, recuerden que todo ese discurso, también se los decía ayer, no, que los países del BRICS van a montar una moneda que va a competir con el dólar. Señores, en Rusia no hay el libre mercado cambiario. En China hay un mercado absolutamente restringido para el cambio. Miren a Brasil, está a punto de anunciar un control de cambio. Estos son los países que van a crear una moneda para desplazar al dólar. Imagínense ustedes más que mañana el gobierno de los Estados Unidos hiciera un control cambiario y dijera, miren, el que tenga dólares se queda con dólares, ya no puede cambiarlos ni por euros, ni por yenes, ni por yuanes, ni por reales, ni por pesos. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es impensable. Por eso la moneda de reserva del mundo es el dólar, porque no solamente es grande, tiene profundidad, liquidez, etcétera, sino que además es una moneda donde tú tienes la certeza de que la puedes cambiar por lo que tú quieras. Si tú no quieres dólares, sino oro, vas y compras oro. Si lo que quieres es Bitcoin, vas y compras el Bitcoin. Si quieres otra moneda, vas y la compras. Todo el mundo acepta el dólar. No hay control de cambio. Entonces, ojalá que Brasil no descienda por esa escalera al precipicio de un control de cambio, que lo que va a hacer es pues simplemente hacer que la crisis se agudice y sea aún mayor. Brasil tiene buenas reservas internacionales, más de 300.000 millones de dólares, si no me equivoco. Así es que debería poder
debería poder defender la moneda, pero no solo quemando reservas, sino haciendo cambios estructurales. Bueno, acciones se derrumban en Brasil, los analistas culpan a la irresponsabilidad fiscal. Bueno, amigos, ahí está mi dirección de correo para dudas, preguntas, consultas. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y denle like a este video para que más gente lo pueda ver. Tengo que recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero aún así nada de lo que digo aquí son consejos de inversión y ustedes no deben hacer o dejar de hacer nada en base a lo que yo digo aquí. Cada situación es distinta. Por favor, consulten a su profesional de confianza antes de tomar decisiones que implican dinero. Y el recorrido de las bolsas hoy lo voy a hacer distinto. Fíjense, hice esta foto. Ya la sesión del jueves, la sesión de mañana jueves en Asia comenzó. Yo hice esta foto a las 7:30 hora de Miami, Nueva York. Ya estaba abierta, habían 4 bolsas abiertas de las que yo sigo y monitoreo. Todas estaban cayendo entre 1 y 2%. Ahí está Nueva Zelanda, que es la primera de las bolsas que abre, estaba cayendo 1%. El ASX 200 en Australia estaba cayendo casi un 2%. El Nikkei en Tokio ya estaba de las grandes bolsas, la única que estaba abierta es la de Tokio, estaba cayendo un 1,36%, mientras que el Kospi en Corea estaba cayendo un 1,89. Estos son los primeros minutos del trading. No sé cómo, no nadie sabe cómo va a terminar la sesión allá. Debería ser una sesión muy dura, muy difícil, porque hay nerviosismo en los mercados, pero no lo sabemos. Como les decía, hoy hubo la reacción inmediata en Wall Street, fue mala, fue de caída, fue de miedo, de nerviosismo, pero mañana es que empezaremos a ver una reacción más reposada de los inversionistas, que no sabemos, es difícil pronosticar cómo va a ser, si mañana va a haber un ánimo un poco más constructivo, optimista y positivo, o si mañana se va a extender la caída y el desánimo generalizado de los inversionistas. Mientras tanto, esto es la sesión de hoy en Nueva York. Pues grandes caídas, ya lo conversamos, el S&P 500 cayendo casi un 3%, el Nasdaq cayendo un 3,5%, el Russell 2000 cayendo aún más un 4,39%, la volatilidad se disparó un 74%, llegó hasta 27%, y el dólar disparado en 108,2, y veamos que está hoy de hecho quedó al momento de cerrar la sesión y de que yo hice esta foto, estaba un 0,06% por debajo de su récord que lo hizo hoy mismo. Hoy llegó al precio más alto de este año. El super dólar está vivo, está fuerte y creciendo. Este es el mapa de calor. Bueno, imagínense, esto es rojo por todas partes. Se salvaron las empresas de seguro como United Healthcare, que han caído tanto en los últimos días y especialmente desde el atentado contra el CEO de la empresa, de la unidad de seguros de UNH. Han caído tanto ese grupo de empresas que hoy tal vez hicieron un rebote técnico y por eso están en verde. No sé si hay alguna otra noticia que las hizo estar en verde, pero probablemente se trate de un rebote técnico después de una caída brutal. Pero fíjense el resto del mercado cómo está. Hay rojo por todas partes, las magníficas 7 cayendo duro, las empresas que más han subido después de la elección de Trump cayendo con mucha fuerza, como Tesla cayendo, por ejemplo, un 8%. Ya veremos cómo se desenvuelve esto mañana. Este es el barómetro del mercado. Rojo por todas partes, no hubo refugio, no hubo esquina que se salvara, pero por supuesto la fila de abajo, que son las empresas pequeñas, y la columna está a mi derecha, que son las empresas de crecimiento, incluyendo las tecnológicas, fueron las que más sufrieron, las que cayeron con más fuerza. El drawdown del S&P 500 está en 3,73%, y desde el punto que cerró hoy, el S&P 500 tiene que subir un 3,88% para volver a llegar a niveles récord. ¿Volverá a marcar récord el S&P 500 este año? Sí, no, quedan pocos días. ¿Volverá a marcar récord el año que viene? ¿Tardará un tiempo en volver a niveles récord? Pues obviamente nadie lo sabe. Si lo supiéramos, sería como tener dinero gratis. Este es el índice de miedo y codicia, que ayer lo vimos. Ayer estaba, creo que estaba en neutral y les expliqué por qué podía estar neutral a pesar de tanto optimismo que había en el mercado, pero hoy giró, está en el sector de miedo. Y bueno, es evidente después de lo que ocurrió hoy que los indicadores técnicos del mercado están vibrando, están girando, están virando, están mandando mensajes, y aquí lo vemos. Ahí vemos en la línea de ese indicador y vemos cómo perforó 50 hacia abajo, cerró en 34, y ahí ven esa línea al final, esa caída, que es básicamente hoy las últimas 2 horas del mercado. Bueno, amigos, lo dejo hasta aquí. Espero que esto les haya sido útil y nos vemos pronto. Saludos.